Y pasamos de Cat Stevens al actor y rapero Will Smith. Él grabó una versión de esta canción que están escuchando que se llama Just Two of Us, solo nosotros dos. Pero le cambió no solo el ritmo y lo volvió un poquito más rapero, sino también la letra. Y en lugar de enfocarla en una relación de pareja, que era el sentido original de esta canción, transformó la letra para honrar su relación con su hijo Jaden, que sigue los pasos del padre y que ha actuado con él en varias superproducciones y ya se está haciendo un perfil de actor propio. No siempre pasa eso y justamente hablábamos con Julio Evia de esta compleja relación entre el padre y el hijo que ha significado por años a través de la historia el padre como la autoridad, como el lejano, como el que le otorga al chico la racionalidad y lo prepara para enfrentar el mundo, y la madre más bien frente a esta esfera de cuidado, de cariño, de acogimiento. Sin embargo, eso ha ido cambiando. Contábamos que los griegos, por ejemplo, tenían absoluto dominio sobre toda la familia, la vida, la muerte, y hasta tenían derecho de tomar como hijos a hijos que no eran biológicos. La realidad judeocristiana es clarísima. La Virgen María está al lado de Jesucristo todo el tiempo y el Padre es Dios Padre Todopoderoso. Así ¿no? es, que es una entidad abstracta. Incluso si llevamos un poco el enfoque por el lado de la religión, ¿no? O sea, Manuel Marsal pues insiste en esta idea de que el mal podrían haber adoptado algunas prácticas católicas, algunas prácticas de la corona española a la masa indígena peruana, si es que no encontraba algún referente concreto para hacer los traslados correspondientes. Entonces, claro, algo en la religión católica que les recordara su propia identidad, ¿no? La idea de los santos. Los santos pudieron ser, de alguna manera, digamos, un relevo que le permitiera a esta gente detectar lo tangible, lo visible y además lo útil, porque el santo hace milagros, claro. ¿no? Entonces, entonces no suponía esta suerte de inteligibilidad abstracta, pues de conectarse con un Dios que no tiene cuerpo, no tiene rostro, no aparece nunca, ¿no? Es curioso porque decías que por largo tiempo en la historia la figura del padre ha sido la de un padre ausente. Así es. Y Dios Padre Todopoderoso es una figura poco concreta para la religión católica. Jesucristo tiene una personificación, la Virgen María tiene una personificación. Así es, y ¿no? Eso hace que me parece que los cultos, considerados a veces iconoclastas, etcétera, etcétera, tengan una mucho mayor presencia, e incluso hay los especialistas que indican que la proliferación de sectas hoy justamente obedece a llenar ese vacío, esa distancia burocrática, institucionalizada entre el creyente y la autoridad eclesial, ¿no? ¿Cuándo empieza a cambiar? Yo siempre digo que la televisión, la literatura tiene manifestaciones muy interesantes, pero la televisión es como más obvia en sus cambios, ¿no? Sí, entonces, ¿en qué momento pasamos de Papá lo sabe todo a Bart Simpson, ¿no? Y a Homero Simpson? Ajá. Es decir, ¿en qué momento el padre dejó de ser el padre que lo sabía todo en esta sociedad para convertirse en el padre del cual el hijo se puede hasta burlar? Hay una figura del padre que ha ido evolucionando, Julio. Así es, así es. Y, a ver, yo había pensado en ese territorio, digamos, en esa genealogía que tú planteas, pero más bien en la clave del cine. Es casi como preguntarse o responderse vía la propia pregunta, ¿en qué momento y por qué razones aparece el antihéroe en el cine americano? Que es justamente un sujeto que desacredita esa figura de coherencia masculina, esa figura de protección, ese personaje de todo compromiso con la pareja, y más bien te plantea un ente fugitivo, un personaje transitorio, nunca garante de vínculo alguno y que además sufre por problemáticas que nadie alcanza a reconocer del todo, ¿no? Se ha desmitificado entonces la figura del padre, ha empezado a dejar de ser este hombre todopoderoso. ¿Y qué nuevos roles está adquiriendo? A mí me parece que esa es la verdadera crisis de la masculinidad en un mundo que podemos llamar, pues no sé, postcapitalista, postmoderno, post lo que fuera, ¿no? Creo que el hombre no ha conseguido acomodarse a la progresión de la mujer. Creo que no ha conseguido encontrar un rol más acorde con esta lógica complementaria. Me parece que los hombres hemos estado demasiado habituados a una instancia, ¿cómo llamarle? Un capital jerárquico, ¿no? Que lo vimos
desde nuestra infancia y que parecía incólume, indiscutible, casi un dogma religioso, ¿no? La literatura tiene ejemplos muy claros. Por ejemplo, Kafka tiene Cartas una al cartas padre. al padre terribles, ¿no? A un Claro. padre que además era malo, malo. Y por otro lado tenemos a, no sé, a Fasciolince, a Adolfo Fasciolince, Abad Fasciolince, perdón, que tiene este libro hermoso que se llama El olvido que seremos, que habla de la muerte de su padre, a quien admiraba mucho, Ajá. ¿no? Ajá. Pero Bueno, Abad Fasciolince es un hombre de este tiempo, así ¿no? es, así es. Bueno, a ver, yo te digo, si tú recorres un poco la novelística, la llamada novelística moderna del siglo XX, ni Proust ni Thomas Mann, por ejemplo, te dan referentes precisamente nobles de la figura paterna, ¿no? En Proust es absolutamente ausente. Ujú. Y Thomas Mann, por ejemplo, si, no sé, pues si tomas la figura, a ver, una novela maravillosa que fue llevada al cine, Muerte en Venecia, ¿no? Que es la decrepitud del adulto. Yo, por ejemplo, la primera figura de padre derrotado que encontré en la literatura fue curiosamente en Balzac, en Papá Goriot, Ajá, ¿no? ah. Que es un padre más o menos ninguneado por sus hijos, ¿no? Ajá, ajá. Pero que es un libro raro. Así es. ¿No? Bueno, la literatura rusa, ahora que lo dices, me parece que mal que bien ha colocado siempre, aunque no necesariamente lo haya rescatado en clave positiva, creo que sí se ha acordado la figura del padre, Los ¿no? padres los rusos son los más rolleros, ¿no? O sea, son perfectos para, supongo yo, para ejemplos de psicoanálisis en clase, Así ¿no? es, así es. Y los hermanos Karamazov es una historia de paternidad complicada, ¿no? Así es. Ahora lo que yo venía pensando, Patricia, es cómo la novela, si nos acercamos ya a nuestros tiempos, reemplaza lo que bien podría llamar la memoria del padre por una suerte de paternidad de la memoria, ¿no? Ujú, Porque entonces, ujú. digamos, haciendo así un salto medio atrevido entre 100 años de soledad y versos satánicos, hay toda esta genealogía, ¿no? Todo este trasvase de capas, ¿no? Históricas, culturales, en donde ya no es tan importante una figura puntual como la del padre de alguien, sino estas cosas que se van heredando y se van trastocando, ¿no? Y hacen que la figura paterna se relativice de un modo muy claro, ¿no? Bueno, en Los 100 años de soledad, que además era un libro que analizábamos la semana pasada, la figura de los padres se va sustituyendo al punto Claro. que todos tienen el mismo nombre y dan lo mismo, Claro, ¿no? claro, se renueva y ahí yo digo que, digamos, apelar a este sintagma en nombre del padre, que incluso fue como se tradujo la película de Sheridan, es casi remitirse a la antigüedad, ¿no? Ujú. A la prehistoria de Occidente, ¿no? Si copiese el término. Y hoy por hoy, por ejemplo, tienes una novela que ha sido últimamente muy laureada, esta de Irving Welsh, Skag Boys, Ujú. ¿no? Que es la precuela de Transpoiting. Es el padre, es el obrero escocés desocupado, es el alcohólico empedernido, que coloca a los hijos ante una situación casi de exclusiva preocupación materna, todos ellos adictos, todos ellos sumergidos. La herencia de la desgracia, ¿no? Así es, ¿no? En un momento en que Margaret Thatcher pues tenía era la metáfora de la dureza en Occidente, ¿no? Y hay toda una literatura que ya no teme cuestionar al padre, Así ¿no? es. Y presentarlo como un perdedor, incluso, ¿no? Exactamente. O como una carga, que era un poco lo que te comentaba en el caso de Honrarás a tu padre, ¿no? El caso de Talese, o mejor dicho, el caso de este mítico mafioso para alguna gente, el último mafioso visible en Norteamérica, de Joseph Bonanno. En este libro, Talese cuenta la desgracia, la verdadera tortura que vive durante su vida entera el hijo de Joseph Bonanno, no, solamente por ser hijo de él. Ujú. Y la película, y la novela plantea, creo que una idea interesantísima, que ya no se puede, que si aún hoy, digamos, el discurso oficial habla de la mafia, es porque le conviene como chivo expiatorio de un referente inexistente, porque la verdadera mafia está absolutamente enraizada en la política. Ujú. O sea que no hay más.
se plantea en esa novela que no habría más mafia que la mafia del abogado y el político, ¿no? Y que el mafioso de antaño es como una figurita de álbum, ¿no? Interesante. Curiosamente, en esa misma línea tenemos al hijo de Pablo Escobar escribiendo una novela sobre un testimonio sobre su padre, ¿no? Así es. Pero otra vez son los hijos que miran al padre desde otro, no con admiración, ¿no? Casi exorcizándose de la sombra, ¿no? Vamos a conversar dentro de un momento con Renato Cisneros, y creo que Renato tiene en su novela La distancia que nos separa una clarísima rebelión contra el padre, ¿no? Así es. No exenta de admiración. De también, recuperación, ¿no? Sí. Así yo es. creo que lo recupera, pero digamos es una tensión interesante la que plantea Renato en esa obra. Tal vez ya para ir cerrando, Julio, recordar que esta es una relación compleja en que nadie es perfecto, ¿no? Así es, y que no hay que estar esperando que las cosas sean como las figuritas de los álbumes, pues, ¿no? Así es. Yo diría más aún que la verdadera problemática que quizá enfrenta un padre hoy es que los pretendidos ejemplos, aún equívocos, que otrora se suponía teníamos que transmitirle a los hijos, ya no son ejemplares. Y lo peor de todo es que uno no sabe qué ejemplos está permanentemente desagregando, irradiando ante la mirada del hijo, que tiene otra escala, que tiene otra perspectiva, que ningunea una serie de aspectos del padre y que quizá recupera algunos que nosotros ni siquiera sospechábamos. Así es, hay que mirar con más atención qué necesitan los hijos y qué roles debe cumplir uno mismo, ¿no? Dejarse llevar por patrones que ya no encajan, ¿no? Quizá sea una buena oportunidad para señalar algo que me parece alguna vez te comenté. Yo creo que a la humanidad le sobra conciencia psicológica y le falta esta conciencia etnográfica que te obliga a colocarte en el pellejo ajeno, ¿no? Tan importante y tan ausente en nuestra sociedad. Le agradecemos a Julio Villa este importantísimo análisis que nos va a ayudar ahora a hablar ya de ejemplos literarios concretos con nuestros siguientes invitados. Viene Mariana de Altauce, ella es escritora y dramaturga. También viene Renato Cisneros. Les recordamos que Julio tiene su último libro y se llama Del dicho al hecho. Y realmente es una colección de dichos y aforismos que yo no me perdería. Se los dejamos recomendado. Gracias, Julio. Gracias, vamos a la pausa. Con música, por supuesto. Changing times, 101 Dalmatians on your CD-ROM.